Entonces sí, ya podemos retirar nuestro pad de silicona y lo vamos a hacer de esta forma. Solamente jalamos hacia arriba y sale súper fácil, bien suavecito. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 7 de nuestro curso de aplicación de uñas con moldes dual, mis corazones. En esta clase vamos a comenzar a trabajar la técnica de French, pero lo vamos a hacer con los pads de silicona, corazón. Esta herramienta que es un complemento para trabajar con moldes dual y que nos va a ayudar a perfeccionar nuestras sonrisas y a conseguir sonrisas perfectas, espectaculares, de una manera mucho más sencilla cuando trabajamos con gel principalmente. Tiene más usos, pero ahora lo vamos a utilizar con gel y te voy a mostrar cómo se aplica, cómo se coloca, cómo se usa, todo a detalle. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la medida del pad de silicona con el que vamos a trabajar. Lo vamos a seleccionar de la siguiente manera. Solamente lo vas a posicionar de esta forma sobre tu molde y te vas a guiar dependiendo qué tan pronunciada quieras la sonrisa. ¿Sí? No tiene que encajar a la perfección en el molde porque puede quedar un poquito hacia afuera como en este caso. ¿Sí? Aquí tú guíate más bien de la forma en la que tú quieres que quede delineada esa sonrisa en tu uña ya en el resultado final. Bien, ya que seleccionaste tu pad de silicona, ahora lo vamos a colocar. Para eso yo utilizo gel de construcción transparente. Puedes también utilizar un gel rubber, pero tiene que tener una consistencia un poquito más pesadita para que lo puedas posicionar sin complicación. Entonces basta con que apliques un poquito así en el centro y lo que vas a hacer es colocar sobre este gel sin curar, obviamente. Vas a poner la silicona de esta manera y después la vamos a posicionar muy bien centrada. Sí, yo para esto me ayudo también con la parte trasera de un pincel. Así con mi pincel lo voy colocando de esta forma, vamos a presionar como esparciendo el gel y a la vez asegurándonos de que quede bien centrada esa curva de sonrisa. Sí, aquí también voy a limpiar los excesos de gel que puedan salirse por los costados para que no vayan a interferir en el acabado de mi diseño. Y ya que tienes bien posicionada tu silicona, lo único que vas a hacer es curar este gel. Lo curamos así directamente con una lámpara. Yo lo hago aquí con la lamparita manual para mostrarte durante el video lo que es el proceso de curado, pero lo haces con tu lámpara normal, belleza. Yo utilizo una lámpara de 48 watts, es mi lámpara profesional. Ya que lo tienes posicionado, mira, se verá así, de esta forma. Ya está colocado el pad de silicona. Si te quedan burbujas, no te preocupes. Lo importante en este paso es que quede bien colocada, fija el pad de silicona. Ahora voy a trabajar un French clásico, pero lo voy a hacer con la técnica de esmaltado. Entonces voy a seleccionar en mi esmalte en gel. Este es de Organic y lo vamos a colocar de esta forma. Entonces ya simplemente con un pincel, ya ahí está el pad solito me va a delinear la sonrisa. Yo lo único que tengo que hacer aquí pues ya es aplicar el color. Entonces yo lo voy a ir haciendo de esta forma con este pincel. Yo elegí un pincel muy delgadito, pero pude haber elegido un pincel un poquito más grueso para hacerlo más rápido, no hay ningún problema. Entonces aquí ya lo único que hago es rellenar con el color completamente. Ya que termino de hacer esto, entonces esto lo voy a curar. Este gel se cura por 30 segundos en lámpara de 48 watts y después apliqué una segunda capa para que el color me quede bien parejito, el color blanco, ¿sí? Tal cual como si estuvieras esmaltando sobre la uña. Entonces esto ya lo curo. Después de curado hice una segunda capa como te acabo de decir. Ya cuando tenemos bien curadito este gel, entonces sí ya podemos retirar nuestro pad de silicona y lo vamos a hacer de esta forma. Solamente jalamos hacia arriba y sale súper fácil, bien suavecito. Ahora enseguida vamos a quitar el gel que utilizamos para colocar el pad de silicona. Para esto te vas a ayudar con unas pincitas para que sea mucho más fácil. Lo vas a desprender con cuidado y lo vas a jalar hacia ti.
no hacia arriba, sino hacia adelante, hacia ti, para que no vayas a levantar todo el gel que hicimos en la punta, sino únicamente vamos a quitar esta base de gel transparente para que nos quede el molde liso, sin ningún tipo de gel, y aquí ya estaría listo para colocarlo a la uña. Lo vamos a reservar un ratito mientras vamos a hacer otro diseño y voy a comenzar haciendo exactamente lo mismo. Comenzamos aplicando un poquito de gel para colocar nuestro pad de silicona, igual de la misma forma, y con el pincel voy a ayudarme. Puedes utilizar un pincel, puedes utilizar tu empujador de cutícula, lo que tú quieras, para ayudarte a posicionarlo bien centrado, nuestro pad de silicona. Bien, aquí la idea es simplemente que quede centrado para que tu sonrisa quede pues bien parejita, bien definida. Sí, yo me guío por las líneas del molde para colocarlo bien y retiro cualquier tipo de exceso de gel que sale por los bordecitos, y ahora sí ya lo voy a curar. Ya que está listo, como puedes ver en este caso quedaron algunas burbujitas, no pasa nada, eso no va a alterar en nada porque después vamos a quitar este gel, solamente es para tenerlo fijo y poder trabajar en él. Ahora voy a estar trabajando algo un poco diferente, voy a hacer mi French pero colorido con un pequeño diseñito para mostrarte todo el potencial que puedes tener con estos pads de silicona, belleza. Y voy a estar utilizando estos geles que son translúcidos, son los Crystalline, y los vamos a ir aplicando de esta forma, distintos colores. Igual con el pincel liner finito voy a ir haciendo como que esta mezcla de colores. Aquí tú ya puedes empezar a dar rienda suelta a tu creatividad, incluso puedes hacer dibujos, una cantidad de diseños pues inmensa con esta técnica. Entonces vamos a ir aplicando de esta forma. A mí me gustó esto como un efecto un poquito de arco iris, de ir mezclando los colores. Sí, ya que tenemos todo aplicado el gel, lo único que voy a hacer pues igual es curar esta primera capa de gel. Mira qué bonito se ve, me encanta, es como un efecto un poco vitral. Esto lo voy a curar, y ya que está curadito, aprovechando la capita pegajosa que dejan estos geles, voy a colocar también un poquito de flakes para darle brillo y para que quede ahí como que esa textura encapsulada, que tú sabes que a mí me encanta trabajar con esta decoración porque me parece practiquísima, es fácil de utilizar y además va bien casi con todo. Y me gusta muchísimo. Entonces lo voy a aplicar de esta forma, como puedes ver, simplemente utilizando la capita pegajosa que deja estos gelecitos. Se aplica muy muy sencillito. Entonces así, ya que los tienes listos, ahora yo no quería que quedara así tan transparente. Así que decidí agregarle un poquito de fondo, y esto lo voy a hacer con gel de construcción blanco. Esto es gel constructor belleza, viene en este envase precioso, practiquísimo, que me encanta, que simplemente presionas y sale el producto. Es súper práctico para trabajarlo, y lo voy a aplicar de esta forma. Ya en este momento ya le estoy dando además estructura a la punta, porque solo el esmaltado pues simplemente es el color, pero ya con el gel constructor ya estoy comenzando a formar la uña en realidad. Entonces esto lo voy a aplicar también solamente en la punta, de esta forma. Ya estoy dando grosor y todo a mi punta, ya estoy dejando lista la uña en esta parte de aquí, a diferencia de lo que hicimos con el French anterior, donde solamente hicimos el esmalte. Por eso quise mostrarte estas dos opciones de técnica con la que puedes trabajar. Ya que terminamos esto, mira qué lindo se ve. En todo momento tú puedes estar mirando cómo va quedando tu diseño, simplemente volteando el molde, ya que es totalmente transparente, te va a permitir ver perfectamente cómo va quedando tu diseño. Esto lo curamos, y yo aquí lo estoy precurando, después lo meto a curar en mi lámpara grande profesional de 48 watts y lo curo durante 2 minutos para que quede bien curadito este gel. Ya que está listo, ya podemos retirar el pad de silicona, y pues simplemente, fíjate, retiro mi pad jalando hacia arriba. Y después, igual que en la uña anterior, mira, fíjate cómo se ve ahí el gel, que quedaron burbujitas. Ayudándome con unas pincitas, con cuidado para que no vayas a rayar tu molde, vamos a quitar este gel para que nos quede ya
pues parejito el molde en esa área. Si esto tú lo puedes adelantar antes de que llegue tu cliente, belleza, o sea, tú ya puedes tener lista, digamos, tus puntas en French y cuando llega tu cliente ya simplemente nada más colocarlo. Y esto te va a ayudar a hacer más ágil el trabajo con tu cliente en mesa también. Es una técnica que se presta perfecto para eso. Vamos a colocarlos ya a las uñas. Y en el caso de la uña blanca, fíjate, voy a trabajar con poligel. Este poligel tiene un poquito de decoración, un poquito de brillitos que le va a dar un toque muy bonito a esta uña. Y como yo no trabajé todavía estructura en la punta, solamente el color, lo vamos a aplicar en toda la uña de punta a cutícula, todo. Sí, fíjate cómo lo estoy aplicando en todo. Aquí ya le estoy dando refuerzo, estructura, todo con el poligel. Recuerda que el esmaltado es únicamente para diseño, para color, pero estructura y en sí formar la uña necesitamos geles de construcción para eso. En este caso, yo estoy utilizando poligel. En la otra uña estoy trabajando con building gel. Son dos texturas distintas de gel, pero ambos son constructores. O sea, los dos tienen firmeza, tienen dureza para construir extensiones de uñas. Sí, ya que esparcimos muy bien todo nuestro gel por todo el molde, ya le dimos grosor, espesor, está listo. Lo llevamos a colocar a nuestra uña que obviamente previamente ya está preparada, nuestra uña natural, y lo vamos a colocar de esta forma, así sin presionar muy fuerte, únicamente posicionamos, sujetamos de esta manera y por la parte posterior vamos a perfeccionar un poquito con el pincel. Recuerda que yo te recomiendo que cuando trabajes con geles no te estreses mucho en este paso porque es muy difícil que te quede perfecto desde la aplicación, la parte posterior de la uña natural. Más bien te recomiendo que tengas tu máquina pulidora para que puedas hacer todos los retoques necesarios. Ya una vez curado el gel y todo, al final puedas limar esa parte de ahí. De verdad es mucho más fácil y rápido simplemente limarlo que estar ahí tratando de que el gel te quede parejito. Es muy complicado. Ya que dejamos curada ya esa uña y voy a pasar a la colocación de la siguiente uña después para mostrarte las dos juntitas. Y aquí voy a trabajar igual con el mismo tipo de gel con el que estoy construyendo, que es un building gel. Aquí vamos a asegurarnos de limpiar muy bien, como las tuve por ahí, belleza, ya hechas desde un día antes. Aquí hay que limpiar algunas pelucitas que por ahí se quedaron y ahora sí ya las vamos a colocar. Aplico de esta manera mi gel constructor, relleno perfectamente toda esta zona. Y ya que tenemos listo, mira qué bonito se ve. Aquí ya puedes ver cómo va quedando tu uña terminada. Aquí tienes que tener mucho cuidado con este gel. Ahorita vas a ver al momento en que yo quite el molde, quedaron unas burbujitas ahí, que después tuve que corregir unos detalles, pero eso al momento de colocar el gel tienes que tener cuidado de que no te pase. Bueno, pues si te pasa tienes solución y ahorita te voy a mostrar. Igual lo vamos a colocar nuestro gel y lo vamos a curar. Sí, en este caso me apoyo con un precurado con una lámpara estática, ya que, bueno, este gel es un poquito más difícil, hay que sujetarlo un poco para que no se mueva mientras lo estamos curando de esta forma. Fíjate, voy a colocar principalmente la lámpara ahí pegadito a la cutícula. Después tratamos un poquito de perfeccionar la zona posterior de nuestra uña, pero como te digo, belleza, no te estreses, no trates de que te quede perfecto en esta fase porque es muy difícil, sobre todo cuando se trata de este tipo de geles con esta textura. Es difícil, es mucho mejor después corregirlo ya con el limado. Sí, esa es mi recomendación según mi experiencia. Entonces aquí también me apoyo con un precurado y ya después termino de curar en mi lámpara de 48 watts. Ahora sí vamos a retirar el molde. Pero antes, corazón, quiero recordarte que si estás siguiendo este curso desde el comienzo, vas a poder solicitar tu certificado de participación oficial por nuestra marca Belleza Sí, solo por tiempo limitado, sin ningún costo adicional. En la descripción de este video te dejo los enlaces a los grupos de espera donde podrás
mantenerte informado de todo el proceso para que puedas solicitar tu certificado de belleza. Y si te está gustando este video, sientes que te he aportado algo, la manera en que puedes contribuir conmigo es compartiéndolo, dándole like, dejándome un comentario. Eso me ayuda muchísimo a crecer en este canal y hacer mi contenido sostenible para poder traerte muchos más videos y clases como esta. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, que aquí te las voy a dejar, para que no te pierdas nada de lo que te comparto por allá, porque también por allá te estoy compartiendo muchas cositas exclusivas. Entonces allá te espero, belleza. Y ahora sí, continuamos con la clase. Entonces vamos a presionar y vamos a ir desprendiendo nuestro molde. Mira esta preciosura, qué lindo nos queda nuestro trazo de sonrisa, perfecto, hermoso, belleza. Aquí ya te ahorraste todo el proceso de esmaltado y todo esto, entonces ya te queda tu French perfecto. Ya listo, nada más para dar algunos retoques, ya sabes que siempre hacemos al final, todo lo que son laterales, punta y eso. Mira, aquí vamos a retirar el otro molde para que veas también cómo se ve el otro, el arco iris, y mira también esta belleza súper delineada, esa sonrisa. Aquí es lo que te comentaba, que si quedan algunas burbujitas puede pasarte esto que me pasó a mí en la línea de sonrisa, que tiene... Obviamente que sí tiene manera de corregirlo y ahorita lo vamos a corregir, te voy a mostrar cómo, pero lo ideal es que no te suceda para que, bueno, no tengas que perder más o utilizar más tiempo en hacer correcciones. Y las correcciones son de esta manera, lo único que vas a hacer es con un poquito del gel, del mismo que utilizaste para realizar pues tu almendra, toda tu almendra, vamos a rellenar pues esos huequitos que quedaron, ya lo hacemos de esta forma sobre la uña y lo vamos a curar, es súper sencillo. Después de eso le vamos a dar una limadita para que quede bien perfecto y ya. O sea que tampoco es nada del otro mundo, si te llega a pasar, pues se corrige muy fácil. Ya que tenemos ahora sí listo, vamos a darle terminados, comenzamos limando siempre laterales. Recuerda, aquí tienes que tener mucho cuidado para que no vayas a rayar y estropear tu capa de esmaltado. Recuerda que es un esmaltado normal, así que si tú le pasas la lima por encima, pues te vas a llevar el esmaltado. Así ten cuidado al limar todos estos bordes. Ya que terminamos de limar todos laterales y punta, fíjate, ahora voy a hacerlo acá también en la uña arcoíris, de esta forma. Después también vamos a perfeccionar lo que es la zona de cutícula. Lo vamos a hacer igual como siempre lo hacemos. Recuerda que yo siempre te recomiendo utilizar tu máquina pulidora. Yo trabajo con esta broca cilíndrica delgada de cerámica y de grano medio. Entonces la vamos a hacer de esta manera. Voy a limar con cuidado. Obviamente también puedes utilizar tu lima manual. Si no tienes máquina, puedes trabajarlo también esto con tu lima manual. Pero si vas a trabajar en sistema dual, yo sí te recomendaría que tengas tu máquina principalmente para hacer las correcciones que se tienen que hacer en la parte de abajo del borde libre. Sí, eso es lo que yo te recomiendo, belleza, porque sí, cuando trabajamos con gel, como te digo, a veces siempre se escapa, incluso también en los mantenimientos, siempre es importante también hacer ligeras correcciones por el crecimiento de la uña, en lo que es el desplazamiento. También siempre se genera un pequeño escaloncito y eso para cualquier aplicación en lo que es la parte posterior del borde libre. Entonces sí te lo voy a recomendar siempre. O también para hacer correcciones para uñas convexas. Bueno, para muchísimas cosas realmente, si te dedicas profesionalmente a aplicación de uñas, yo considero que la máquina pulidora es una herramienta muy importante. Bien, aquí como puedes ver ya estoy limando con cuidado la superficie para retirar el exceso de gel y dejar bien parejita lo que es mi almendra de la corrección que hice. Ten cuidado para que no vayas a rayar el esmaltado, a llevarte todo el color. Sí, y ahora por último pues ya simplemente voy a hacer lo que es mi retoque en zona de cutícula, que lo hago de forma manual como puedes ver, con el mismo gel constructor que he estado trabajando. Aplico un poquito del producto, lo voy dejando que se autonivele y voy difuminando un poquito hacia abajo. Con muy poquito es suficiente. Sí, a mí me gusta hacerlo ya con este tipo de gel constructor, esta parte, porque se autonivela y entonces me queda bastante parejito y ya lo único que tengo que hacer después es pulir la uña. No tengo que meterme o enfrascarme en mucho limado después. Ya que tengo esto listo, lo curamos. Esto lo hice en todas las uñas, incluso la uña que hice con poligel también lo sellé
con este mismo gel, como puedes ver, y lo curamos de esta forma. Sí, ya que está listo, ahora sí ya voy a perfeccionar también la parte posterior. Mira, fíjate aquí en esta uña, como puedes ver, no estaba parejito todo lo que es el borde libre. Por la zona central estaba más grueso en la punta, así que todos estos detalles los voy a perfeccionar ya con mi broca fina de esta manera. Entonces es muy rápido, la verdad es que es súper rápido hacer estos retoques ya con la máquina, muy fácil de hacer. Es mucho más rápido hacer estos retoques de limado que tratar de que te quede súper parejito, súper perfecto durante la aplicación. Que sí se podría, pero como te digo, con geles es mucho más complicado. Con acrílico sí es muy sencillo. Con acrílico sí te recomiendo enfocarte más en que te quede perfecto al momento de aplicarlo, porque realmente es muy fácil, pero con el gel sí es un poquito más problemático. Así que esa es mi recomendación. Entonces vamos a hacer el limado también la parte posterior, que nos quede bien parejita la uña. Aquí tienes que dejar acabados muy bonitos para que realmente sea una aplicación de calidad, corazón. Y ahora sí, le paso un poquito la lima. Puedes utilizar, si vas a utilizar una lima o requieres utilizar una lima, con una lima 180 va a ser suficiente, ya que pues es una capita súper delgada de gel la que utilizamos. Y después ya un pulido a toda la uña, con mucho cuidado en el esmaltado. Al esmaltado ya no le pasé el buffer ni nada. Recuerda, porque lo puedes estropear. ¿Sí? Ya que está esto listo, ahora sí limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo y vamos a aplicar nuestro top coat a toda nuestra uña. Mira qué preciosura de acabado. La verdad es que me encanta trabajar esta técnica, corazón. Estos pads de silicona son geniales, realmente uno de los mejores complementos para trabajar con moldes dual que yo te podría recomendar. Entonces mira, fíjate aquí, también le estoy dando ya su acabado y ese es el resultado, belleza. Por favor, cuéntame qué te pareció. A mí me encantó, yo adoro esta técnica, adoro trabajar también con los pads. Se puede hacer muchísimas más cosas. Ya poco a poco en futuros videos te estaré mostrando más ideas. Mira por la parte de atrás como queda súper parejito también. Y ahora sí, corazón, estás listo para pasar a la clase número 8, belleza, donde vas a aprender una técnica más. Así que por allá te espero. Recuerda, si te perdiste alguna de las clases, en la descripción de este video te dejo el enlace donde vas a encontrar todas las clases de este curso agrupaditas para que las veas de principio a fin y puedas solicitar tu examen para tu certificado de participación, belleza. Toda la información en la descripción de este video. Ahora solo da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla y te veo en la clase número 8. Bye bye.